primero que todo agradecerle al grupo, al departamento de cirugía por la invitación, doctor Cabrera, doctor Román, muchas gracias. Y pues vamos a compartir básicamente la experiencia que hemos tenido desde el grupo de accesos vasculares, que como bien lo dijo el doctor Román, pues el trabajo en equipo es lo más importante para nosotros y pues estoy de acuerdo en que con esto es que hemos logrado crecer y mejorar mucho día a día en la colocación de estos catéteres complicados. No tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa ni patrocinado por nadie. Entonces, tenemos que los accesos vasculares, como todos sabemos, pues son una problemática diaria, tanto para los radiólogos como para los cirujanos, para el personal de cuidado intensivo, internistas, emergenciólogos, es una problemática que nos toca a todos y adicionalmente a eso pues hay que pensar qué dispositivo vamos a utilizar, cuáles son las indicaciones, para qué pacientes, qué riesgos tiene el paciente y adicionalmente si el paciente tiene una oclusión venosa o tiene un capital venoso totalmente depletado, ¿qué otras alternativas tenemos? Entonces ahí decimos, como dice la diapositiva, ¿y ahora qué? Entonces estos son los casos a los que nos llaman y nos dicen, bueno pues es un acceso vascular difícil, ya fue valorado por accesos vasculares, doctor Román, la jefe Cristina, y pues necesitamos hacer algo con estos pacientes. Entonces decimos, listo, vamos a hacer una venografía, seguramente hay algo yugular, pero pues como vemos acá hay una obstrucción completa, no hay vena innominada, no tenemos vena cava superior, es una derivación por el sistema de miácigos, o sea, complicado, bajémonos a la femoral entonces, pues otra vez circulación colateral tampoco tenemos. Entonces, tenemos que empezar a buscar alternativas para estos pacientes, sobre todo cuando necesitan un acceso venoso periférico de larga duración. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros tener en estos pacientes? Pues como lo decía el doctor Román, las estadísticas han demostrado que el puerto implantable es el que menos tasa de bacteremia tiene, pero pues si vemos el PIC está muy bien posicionado, entonces es una muy buena alternativa para estos pacientes. La disyuntiva es en dónde lo vamos a poner si no tenemos venas periféricas. De ahí salió la iniciativa de empezar a colocar catéteres centrales de inserción periférica tunelizados o PIC tunelizados. Esto no es más que el mismo PIC que colocamos por periférico, pero colocado en una vena yugular central, ya sea izquierda o derecha. Entonces utilizamos el mismo set de PIC que se utiliza normalmente para el acceso periférico. Lo hacemos bajo guía fluoroscópica y ecográfica en salas de hemodinamia. Aquí vemos pues todo el equipo, la aguja de punción, la anestesia, el PIC, el introductor pelabre, el bisturí, el disco fijador, etc. ¿Y de dónde nació esto? Desde el 2013 se viene trabajando, sobre todo en pacientes pequeños, la tunelización de los PIC con una técnica de punción única, es decir, puncionaba en la vena femoral desde una distancia más o menos unos 7 centímetros abajo en el muslo y con una sola punción llegaban hasta la vena femoral y desde ahí comenzaban a hacer todo el resto de pasos para insertar el PIC. Entonces ellos vieron que en esos pacientes pediátricos críticamente enfermos era posible la colocación de PIC y tenía una buena y adecuada duración. Más adelante dijeron no, como lo podemos hacer en femoral, vamos a hacerlo en yugular. Entonces otros doctores ya empezaron a utilizar la vena yugular para la inserción de PIC y accedían de un sitio lejano a la vena yugular, hacían una sola punción, hacían la punción, obtenían retorno sanguíneo, colocaban la guía y continuaban con el resto de pasos del PIC. En este trabajo se hicieron 33 pacientes, ¿cierto? Y solamente tuvieron complicaciones técnicas en uno. En esta institución lo que hacemos es básicamente lo mismo, pero añadimos otro paso más para hacer un poco más seguro la colocación, la realización, perdón, del túnel y la punción de la vena. Entonces lo que hacemos es una punción venosa guiada por ecografía y este dibujo es muy importante porque siempre debemos tener en cuenta, yo le digo a nuestros residentes, el avance de la aguja debe ser siempre visualizado en ecografía y grábense esta imagen de acá. Si ustedes no están viendo esto todo el tiempo a medida que avanza en la aguja, el PIC no va a estar bien puesto. Todos sabemos que podemos tener retorno venoso si estamos parados acá, ¿cierto? Entonces, no es una opción fiable estar parados en la adventicia y tener retorno venoso, entonces siempre debemos avanzar la aguja y ver siempre la punta de la aguja al interior de la vena. Posteriormente lo que hacemos es avanzar la guía, ¿sí?
y posteriormente el túnel cutáneo. Entonces, ahí venía la pregunta, ¿con qué hacer el túnel cutáneo? En los PIC, como les mostraba, pues en el set no viene un tunelizador como tal. Entonces empezamos a usar la misma aguja de punción para hacer el túnel cutáneo. Entonces hacíamos la punción en la vena yugular, dejábamos, el set tiene 2 guías, dejábamos una de las guías al interior del paciente y con la otra y la aguja de punción hacíamos un túnel subcutáneo, pasamos la guía y posteriormente con la camisa pelable la utilizábamos para avanzar el PIC. Entonces, este es más o menos el proceso que les estaba contando. Ya está puncionada la vena, ya se realizó el túnel cutáneo y al final lo que se hace es pasar la camisa, medir el PIC y avanzarlo como normalmente se avanzaría por vena periférica, quedando tunelizado de esta forma. Problemas, sí, tenemos problemas, no tenemos con qué, el PIC no tiene retenedor, ¿cierto? Entonces es un catéter que es para pacientes especiales en los cuales no tenemos otra vía de acceso, pero hemos tenido muy buenos resultados con estos catéteres porque pues tenemos una muy buena duración. Hay pacientes que tenemos de 4 meses sin fallo del catéter y afortunadamente con el seguimiento que hacemos en el grupo de accesos vasculares y las curaciones realizadas por enfermeras expertas, pues ha resultado ser una técnica de gran ayuda. Vemos cómo queda el catéter al final en la radiografía de control y pues digamos que la localización ideal es en la aurícula, en el tercio superior de la aurícula derecha. No somos muy estrictos en dejarlo en la unión cabo-atrial, pero pues tampoco avanzar un poco más del tercio superior de la aurícula derecha. La fijación pues con el mismo kit de fijación que tiene el catéter y encima pues va un Tegaderm y acá el pad. En esta zona debajo pues hacemos un puntico, un pequeño punto con monocril y pues no hemos tenido ninguna complicación para el cierre de este túnel y de la inserción del catéter. Un poco más complicado los de acceso izquierdo, un poco más largos, tenemos anatomías complejas como los bebés, hay pacientes que tienen muy bajo peso, entonces se nos complica un poco sobre todo en los pliegues del cuello, pero pues también hemos tenido buenos resultados en pacientes de bajo peso. ¿Qué complicaciones debemos tener en cuenta con estos pacientes? Pues las mismas de los PIC, pero en general aumenta la tasa de embolismo aéreo, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de insertar el PIC porque podemos tener paso de aire, lo hacemos bajo anestesia general, pero debemos colapsar la camisa para minimizar el riesgo de paso de aire. El sangrado pues puede ser mayor porque es una punción de una vena de mayor calibre. Hay que tener cuidado, hay que mirar a dónde avanza la guía porque puede coger una ruta errática, como vimos hay circulación colateral y muchas cosas en estos pacientes, debemos verificar que está en la vena cava inferior, pues obviamente también se pueden ocluir y se pueden infectar. Otros ejemplos de otros pacientes sin acceso vascular, paciente para un PIC, entonces hacemos una venografía por el lado izquierdo, pues completamente obstruido, por el lado derecho, pues también con derivación a la vena ácigos. Aquí pues gastamos un buen tiempo pasando una guía desde el lado izquierdo y luego le hicimos SNER, entonces logramos comunicar el lado izquierdo con la vena cava inferior, posteriormente hacemos angioplastia con balón y pues tenemos una recuperación de toda la vena innominada y la vena cava superior. Son casos de 2, 3, 4 horas para una colocación de PIC, entonces por eso es importante pensar en otras alternativas. Dentro de las otras alternativas que tenemos como accesos vasculares está el catéter translumbar, básicamente para pacientes que necesitan un acceso para hemodiálisis, ¿cierto? Indicado en pacientes que tienen obstrucción venosa central y pues empezaron a trabajar en ellos desde 1987 para nutrición parenteral. La duración promedio de estos catéteres es 250 días y pues obviamente las contraindicaciones son que haya una trombosis de la vena cava o que haya una infección en la zona para insertar. El kit pues básicamente es el mismo de un catéter de hemodiálisis, salvo que son catéteres con longitudes más grandes, pero tiene básicamente lo mismo. Entonces, como les comentaba, desde los años 90 empezaron 87, 90 empezaron a utilizar estos catéteres principalmente para nutrición parenteral. Primer estudio del 90 tenía 40 pacientes que se les implantó un catéter por vía translumbar y se demostró que era una alternativa satisfactoria para cuando los pacientes no tenían otros accesos, principalmente en ese momento subclavios.
Y posteriormente en el 95, estudio de 12 pacientes en donde se demostró que era una alternativa adecuada para realización de terapia dialítica en estos pacientes, el acceso translumbar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en salas de fluoroscopia, hemodinamia, hacemos una punción de la vena cava inferior bajo guía fluoroscópica y reparos anatómicos, como vemos acá. Posteriormente opacificamos la vena cava inferior para demostrar que estamos en su interior y realizamos el túnel cutáneo. Posteriormente avanzamos los dilatadores, avanzamos el introductor pelable y finalmente nuestro catéter. A tener en cuenta, pues lo mismo que hablábamos ahora, se debe hacer una profilaxis antibiótica, tener cuidado con el embolismo aéreo, podemos pedirle una apnea al anestesiólogo o podemos colapsar el introductor antes de meter el catéter. El túnel debe ser hasta la línea axilar anterior o lo podemos extender hacia la línea axilar media y pues la idea es que lo dejemos más o menos 1 centímetro al interior de la aurícula y pues como en todos los catéteres de hemodiálisis debemos ser capaces de obtener 10 centímetros en 2 segundos, lo que nos va a garantizar un flujo de aproximado de 300 cc por minuto. Seguimiento de estos pacientes, un reposo mínimo de 6 horas, estar pendiente de hematomas, sangrados retoperitoneales, les hacemos control ecográfico y pues obviamente estar pendiente de si hacen infección o desarrollan trombosis de la vena cava. Estudios, sí, tenemos este estudio de 26 pacientes del 2010, un estudio retrospectivo, se colocaron 39 catéteres translumbares con una patencia acumulada del 73%, con una baja tasa de infección 2.84 en 1000 días. Entonces, tenemos PIC tunelizado, tenemos catéter translumbar, pero entonces, ¿qué pasa cuando no hay vena cava inferior? Entonces, también tenemos estos pacientes. Esta es una paciente renal crónica a la cual se le planteó la inserción de un catéter translumbar, pero al hacer la venografía vemos que no hay vena cava inferior retrohepática. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Está el catéter transhepático. Entonces, el catéter transhepático fue descrito en 1994 por el doctor Poe en Filadelfia y lo hizo en un paciente que no tenía ninguna otra alternativa y le había fallado la diálisis peritoneal. Se colocó este catéter para su terapia dialítica sin complicación de sangrado ni complicaciones trombóticas. Entonces, reservados los catéteres transhepáticos para pacientes que tengan obstrucción yugular, subclavia femoral y de vena cava inferior, ¿cierto? Tener en cuenta que no encontremos ascitis en la evaluación previa con ecografía, ni tampoco tengan trastornos de coagulación. Lo hacemos bajo anestesia general también, con punción ecográfica de la vena suprahepática, posteriormente guía fluoroscópica, se avanza la guía hasta la aurícula derecha, si es posible hasta la vena cava superior, si la tenemos permeable, pues por el riesgo de arritmias. Utilizamos el set de NEF para ir aumentando el calibre de nuestras guías y de nuestro catéter y posteriormente con el mismo introductor pelable del catéter translumbar lo dejamos en posición. Entonces vemos acá cómo funcionamos la vena suprahepática, luego avanzamos nuestras guías a la aurícula y al final el catéter transhepático en posición. El caso de la paciente que les mostraba al inicio, se puncionó la vena suprahepática media y posteriormente se colocó el catéter al interior de la aurícula con adecuados retornos. Estudios de estos catéteres tenemos desde el 2013, 23 pacientes con una duración de hasta 300 días y como conclusión, pues accesos durables en pacientes que no tienen alguna otra alternativa y en los cuales pues se han agotado todo el recurso venoso. Otros estudios, 38 pacientes, y demostrando que el acceso transhepático es una buena alternativa para cuando no tenemos ninguna otra opción. En el seguimiento, pues estar pendientes de aparición de trombosis de las venas suprahepáticas, lo evaluamos con Doppler, migración del catéter porque el movimiento respiratorio hace que poco a poco el catéter se vaya desplazando, entonces mucho cuidado con la fijación, podemos tener acodamientos, infecciones en el sitio de inserción, y dolor. Duración aproximada de 90 a 300 días, obviamente esto depende de cada paciente, pero es una buena alternativa. Para finalizar, tenemos varias alternativas mínimamente invasivas cuando los pacientes agotan todo su capital venoso, PIC tunelizado, catéter translumbar, catéter transhepático, que han demostrado adecuada durabilidad y adecuado funcionamiento.
Son opciones viables en pacientes con opciones limitadas, recordar el trabajo multidisciplinario y evaluación con imágenes previas de esos pacientes para que nuestros procedimientos sean llevados a cabo de la mejor manera. Muchas gracias.